Muy buenos días. Nosotros somos del grupo Primero de Vespertino y nuestro equipo está conformado por Félix Bea Dylan, Alcaraz Soto Diego, Sánchez Melendres Erika, Oximea Jatomea Leslie, Espinosa Alvarado Cristian y Apodaca Cervantes Luis Fernando. En este video vamos a abordar el concepto de la distribución de frecuencias, una herramienta que es bastante clave en el análisis de datos. La distribución de frecuencias nos permite organizar un conjunto de datos de manera estructurada, facilitando la interpretación y el análisis. Tablas ascendentes y descendentes. La tabla de datos ascendentes es una tabla que ordena de menor a mayor los datos. Para hacer esta tabla primero debemos considerar en primer lugar el número que posee el menor valor y luego ir ordenándolos a medida que su valor vaya aumentando, dejando en el último lugar al número que tiene el mayor valor. La tabla de datos de descendentes es una tabla que ordena los datos de mayor a menor. Esta es una secuencia que comienza en un número y continúa disminuyendo en una unidad cada vez. Las tablas son objetos fundamentales de una base de datos porque en ella es donde se conserva toda la información o los datos. El método tallo-hoja. ¿Qué es el método tallo-hoja? El método tallo-hoja es una técnica utilizada para organizar y analizar datos numéricos, especialmente en estadística y matemáticas. ¿Cómo hacer el método? 1. Divide cada tallo en parte entera y hoja en parte decimal. 2. Escribe el tallo en la columna izquierda y la hoja en la columna derecha. 3. Ordena los tallos en orden creciente. 4. Mantén las hojas correspondientes a cada tallo. 5. Analiza la distribución de datos. Como pueden ver, aquí tenemos un ejemplo de nuestra tabla, de nuestro método tallo-hoja. Nosotros los ordenamos de menor a mayor, utilizando la respuesta de nuestra encuesta que nosotros escogimos la pregunta. Y de ahí sacamos lo que fue el rango, que es rango es igual a desviación media es igual a 90. Es igual a 20 menos 30 es igual a 90. Cálculos de intervalo de clase. Intervalo de clase es igual a 1 más 3.3 logaritmo entre 80. Intervalo de clase es igual a 7.280 que da el resultado igual a 7. La tabla de frecuencias es una herramienta estadística que organiza y resume datos en forma de tabla, mostrando con qué frecuencia ocurren los valores o rangos de valores en un conjunto de datos. Esta tabla sirve para analizar patrones y tendencias de manera más clara. En esta tabla trabajamos primeramente con el número de clase, que son 7, el intervalo de clase, que se obtiene calculando el ancho de clase, que es el rango entre el intervalo de clase, y en este caso nos dio 21. Luego está la frecuencia absoluta, que es el número de datos que hay entre cada intervalo. Lo siguiente es el límite real inferior, que se calcula restando 0.5 al primer número de los dos que hay entre cada intervalo. El siguiente es el límite real superior, que se calcula sumando 0.5 al último número de los dos que hay entre cada intervalo. También está la marca de clase, que es el promedio de los límites reales, o sea, el límite real inferior más el límite real superior entre dos. Luego está la frecuencia relativa, que es el porcentaje de datos que hay entre cada intervalo de clase. Lo siguiente es la frecuencia acumulada, que es la suma acumulada de las frecuencias absolutas. Y por último está la frecuencia relativa acumulada, que se obtiene sumando el porcentaje acumulado de las frecuencias relativas. El histograma de frecuencias. Un histograma de frecuencias es una representación gráfica que muestra la distribución de un conjunto de datos. Es una herramienta utilizada para visualizar la frecuencia de cada valor o intervalo de valores en un conjunto de datos. ¿Cómo hacer un histograma? 1. Establece los valores de clases. 2. Muestra la frecuencia de cada intervalo. 3. Dibuja un histograma con las barras correspondientes. Deciles y cuartiles. ¿Qué es un decil? Es una medida estadística que divide un conjunto de datos en 10 partes iguales ordenadas de menor a mayor. Cada decil representa el 10% de los datos. ¿Cómo calcular un decil? 1. Ordena los datos de menor a mayor. 2. Cuenta el número total de datos. 3. Calcula el número de datos por decir. 10.4. Identifica el valor que corresponde al 10, 20, 30 y 90% de los datos. ¿Qué es un cuartil? Es una medida estadística que divide un conjunto de datos en 4 partes iguales
cada una ordenada de menor a mayor. Cada cuartil representa el 25% de los datos. ¿Cómo calcular un cuartil? Ordena los datos de menor a mayor, cuenta el número total de datos, calcula el número de datos por cuartil. Medidas de tendencia central. Una medida de tendencia central es un valor que representa el comportamiento típico o promedio de un conjunto de datos. Estas medidas ayudan a describir la distribución de los datos y a identificar el valor más representativo. Para realizar una de estas medidas, debemos de plasmar una tabla ascendente, que es la que ordena todos los datos de menor a mayor. Después debemos de calcular la media aritmética, que se calcula sumando todos los valores y dividiendo el resultado por la cantidad de valores. Después calculamos la mediana, que se calcula ordenando los datos de menor a mayor o viceversa y eligiendo el número que se encuentra en la mitad de todos. Después calculamos la moda, que se calcula determinando el dato que más se repite. Ya obteniendo todo esto, podemos separar cada uno de estos valores entre diferentes colores e identificarlos en la tabla ascendente. Todo esto nos deja una conclusión general, y es que las herramientas de la distribución de frecuencias permiten identificar patrones y características clave de un conjunto de datos, como su comportamiento central, la dispersión y la forma de la distribución. Además, herramientas como la tabla de frecuencias y los histogramas son fundamentales para visualizar y resumir grandes cantidades de datos, facilitando su análisis e interpretación para tomar decisiones informadas o validar hipótesis. Cabe aclarar que todo esto lo hicimos con una sola pregunta, la cual era ¿cuánto crees que dura un partido de fútbol? Así que parte de la conclusión es todo lo que podemos llegar a hacer con una simple cuestión. Con todo esto dicho, solo nos queda despedirnos. Gracias por haber visto esta presentación y esperamos que el contenido del video les sirva en un futuro.